GESELCA, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, y el moderador de este segmento será José Caparroso, coeditor de Transmedia de Forbes Latam. Bienvenidos y adelante. Panel, aprovechando el protagonismo de la región Caribe en el sector minero energético para fortalecer la competitividad regional. Invitados: Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón; Pablo Urrutia, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Drummond Limitada; Andrés Yabrudi, presidente de GESELCA; Juan Camilo Nariño, presidente Asociación Colombiana de Minería. Modera José Caparroso, editor Transmedia, Forbes Latam. Buenos días para todos, es un placer estar aquí en Barranquilla en el Caribe Biz Forum. Como barranquillero me encanta estar en este espacio y que se estén dando estas discusiones, sobre todo de un sector tan importante para la región Caribe como lo es el minero energético y especialmente en el sector carbonífero. Quiero empezar preguntando un poco, hace un año estábamos viendo una profunda crisis en el sector carbonífero específicamente. Obviamente se redujo la producción y eso derivó también en una reducción en los ingresos. Pero este año, por lo menos en el sector carbonífero, estamos viendo un alza en el precio, lo que hace percibir que está sucediendo una contundente recuperación. ¿Ustedes lo están sintiendo así? Si quieren, empezamos con Claudia. Hola, buenos días a todos. Gracias por haberme invitado a este panel muy importante aquí en el Caribe. Efectivamente, los precios están pasando por un buen momento, pero es un tema coyuntural. Ya pues hemos visto por los diferentes panelistas la situación de lo que está pasando con la energía, la transición, y eso ha permitido que los precios del carbón térmico estén en los niveles que están hoy de 3 dígitos, que es supremamente importante. Y hay que aprovechar esas oportunidades, aprovechándolas, produciendo a la máxima capacidad, asegurando que tenemos una estabilidad jurídica y adicionalmente que no tenemos interrupciones como lo que ha vivido Cerrejón, bloqueos a nuestra línea férrea. Este año llevamos 34 bloqueos y hemos tenido que parar la operación de transporte principalmente por 44 días. Entonces hay que aprovechar el momento, por eso se beneficia el país, La Guajira, todos los empleados de Cerrejón y todas las personas que de alguna manera dependen de Cerrejón en la cadena de valor. Bueno, buenos días a todos. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos en una situación, como dice Claudia, coyuntural, en donde tenemos unos precios del carbón altos en el mercado. Sin embargo, estas compañías funcionan, digamos, de dos maneras: con contratos a largo plazo, en donde se negocian con los clientes unos precios fijos que no necesariamente reflejan lo que se está viendo en el mercado del spot o la venta del día. Realmente digamos que los precios de venta son un poco menores a lo que se ve en esas cotizaciones. Sin embargo, hay una parte que sí se vende, digamos, en los precios del día y eso ayuda a compensar de alguna manera. Aquí lo importante es pensar que somos compañías que estamos trabajando de una manera responsable, estable, proporcionando empleo, generando recursos muy importantes para la nación, sobre todo en este momento de reactivación económica, y esperamos que esa contribución sea sostenible si las circunstancias y digamos que la situación normativa así lo permite. Andrés. Sí. ¿Aló? Sí. Yo tengo que aclarar algo. Nosotros somos circunstancialmente del sector minero, pero somos del sector energético eléctrico. Entonces tenemos un doble papel. Desde minería tenemos un desarrollo propio de mina de carbón
en la zona de Córdoba para el autoabastecimiento parcial de nuestras necesidades. Y en La Guajira somos tomadores de precio, del precio internacional que tanto favorece a los exportadores, entonces somos tomadores de un precio que está al alza. Quiero aclarar eso por si de pronto puedan sentir que estoy expresándome con algún sesgo. Desde el punto de vista de país, yo creo que es altamente favorable que se haya presentado esta circunstancia de los precios internacionales del carbón. Creo que es algo inicialmente coyuntural, pero que va a llevar a la reflexión del mundo energético. Yo soy un convencido de eso y si hay oportunidad de expresar en esa idea, que es donde más hemos estado nosotros. Entonces, no puedo opinar mucho más allá porque estamos en otro concepto de la minería, pero es nuestra percepción de lo que está sucediendo. Juan. Gracias, José, y un saludo para todos y gracias por la invitación. Creo que, por supuesto, esta conversación en este momento, acá, sobre todo en Barranquilla, es fundamental. Tal vez yo me aproximo a su pregunta tomando incluso las dos presentaciones anteriores. Y es que esa sensación, esa dinámica de la discusión pública en relación con el carbón, que veníamos de tiempo atrás todos sintiendo, todos viendo en relación con una pregunta fundamental, una pregunta estructural para la industria del carbón, pero sobre todo también para los empleos de la región Caribe, y es si el mundo va a seguir comprando carbón o no, si la matriz energética en el mundo va a seguir demandando carbón, y si esa matriz va a seguir demandando carbón colombiano. Eso es fundamental, y eso ha sido una pregunta que ha venido estando en la cabeza de todos los últimos años. Yo creo que la evolución de la discusión ambiental en el mundo, como lo planteó ahora Michelle, y lo que muchos han en estos últimos meses catalogado como el gran pánico energético del mundo, pues nos va dando un balance importante en la discusión pública. Y nos va dando equilibrios en la discusión pública que, por supuesto, esa pregunta que todos nos hacíamos, teníamos en nuestra cabeza. Pues la realidad es que no, que el mundo va a seguir demandando carbón. Lo demanda hoy y lo va a seguir demandando por los años que vienen. Y ahí el papel del carbón colombiano es fundamental para el mundo. De tal forma que cuando uno analiza eso de las transiciones y demás, José le pone una variable en esto que no hemos podido domar aún como raza humana, que es el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a tomar? ¿Va a ser profunda? Y si es profunda, ¿cuánto tiempo va a tomar? Bueno, pues en la variable tiempo yo ante eso me aproximo tal vez con una discusión más práctica. Eso va a tomar un tiempo, muy largo o corto, no lo sé. Pero mientras eso suceda, lo que tenemos que hacer en la región Caribe, lo que tenemos que hacer en Colombia, es levantarnos todos los días a pensar cómo seguimos extrayendo ese carbón de manera más sostenible y de manera más competitiva. Y no distraernos en conversaciones distintas. Y para eso, lo que necesita la industria es rodearla, por supuesto, de competitividad, pero segundo, de la seguridad jurídica necesaria para que Claudia, Pablo y los 12.000 trabajadores de la industria del carbón de la costa Caribe se concentren en lo que saben hacer, y es sacar carbón de manera sostenible y ojalá en las mayores cantidades posibles. Colombia exportó en el año 2019 90 millones de toneladas de carbón. Eso el año pasado fueron 49 millones de toneladas. Debemos como colombianos, debemos como región ponernos la meta de por lo menos en el año 2022, José, volver a producir y exportar por lo menos 75 millones de toneladas de ese carbón de los 90 que yo creo que ya no vamos a recuperar. Hablando precisamente de esos niveles de producción, estamos viendo una coyuntura en el mundo que también hemos visto hoy durante las presentaciones, y es obviamente los prolongados apagones que han sucedido en China por la escasez de carbón, lo que viene ahora con el invierno que suele pasar,
el pánico que se ha generado en Europa con las dificultades en los planes de descarbonización. ¿Cómo puede contribuir Colombia a esa coyuntura global? Si quieren, empezamos con Pablo esta vez. Perdón, me repite la pregunta. ¿Cuál es la pregunta exacta? ¿Cómo Colombia puede contribuir a esta coyuntura global que estamos viendo de las dificultades en Europa y pues lo que hemos escuchado también está sucediendo en China con los prolongados apagones? Bueno, la pregunta es el pedir repetición, porque es que es importante tener la claridad de la exactitud. Es decir, ahorita estamos en una situación coyuntural en donde tenemos unas decisiones de Rusia, que es uno de los principales proveedores tanto de gas como de carbón como de petróleo en el mundo. Tenemos una pelea comercial que se ha dado entre China y algunos de sus países vecinos como Australia. Todo esto ha influido en que se suban los precios de estos combustibles. En Europa la gente ha visto que sus cuentas de gas se han triplicado y incluso eso ha hecho que algunas de las plantas térmicas con base gas hayan sido cerradas y hayan dado preferencia a algunas de las plantas con base carbón. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es apetecido el producto, y no solo en el Asia, sino alrededor del mundo. Las compañías que estamos aquí sentadas, hablando específicamente de Drummond y Cerrejón, tenemos unos países, unos clientes objetivo que realmente están repartidos alrededor del mundo, no solo en el Asia, sino en Europa, incluso en el continente americano. Tenemos en Brasil, en Chile, en algunos países de Centroamérica. Todo esto es mercado que está buscando el carbón, y el carbón colombiano tiene una particularidad, y es que es de muy alta calidad, con muy bajos niveles de azufre y de ceniza. Eso hace que su utilización en estas plantas sea mucho más amigable en comparación con algunos otros carbones que son más, por falta de una mejor palabra, más sucios. Entonces, el carbón para el mundo, el carbón colombiano es muy importante. Proporcionalmente hablando, somos muy chiquitos, aunque seamos el sexto en el mundo, comparados con lo que produce China o lo que produce Rusia. Somos una porción muy pequeña, pero seguimos siendo muy importantes. Claudia. Bueno, como se ha discutido toda esta mañana en el panel, el tema de la transición energética, yo creo que lo que está pasando hoy es un aprendizaje para muchos países de cómo manejar esta transición, y un mensaje claro de que el carbón va a estar por mucho tiempo más en la matriz energética del mundo. Entonces, teniendo en cuenta que Colombia es un país minero, que Colombia es un país en donde el carbón, hay carbón para muchos años más, hay que aprovechar eso, hay que seguir trabajando en eso. El Caribe tiene las dos empresas más grandes de carbón del país. Estas son empresas que deben aprovecharse, que deben ser apoyadas desde el punto del gobierno en temas de estabilidad jurídica. Entonces, yo creo que el mensaje clave es, uno, el mundo necesita carbón, ya nos lo explicó aquí la presidenta del World Coal Association. Yo no se lo estoy diciendo, lo dice el mundo, lo dice ella que conoce eso. Dos, tenemos carbón, y el Caribe es el que tiene esa mayor riqueza en el país. Qué bueno que sea así. Y tercer punto, que para mí es supremamente relevante, es que lo tenemos y lo hacemos bien. Hay que ser responsables, hay que trabajar la minería con responsabilidad ambiental, con responsabilidad social con nuestras comunidades, con responsabilidad con nuestros empleados. Entonces, en la medida que esos tres factores se den y Colombia tiene estas grandes reservas, hay que aprovecharlas. Juan. Déjame le respondo esa pregunta con algo que Alejandro Castañeda mencionó, y él hizo referencia a la última portada de The Economist,
esa pregunta que usted hace de la manera como el carbón está jugando un papel en esto que está pasando en el mundo, creo que ahí se describe muy bien. Y ellos dicen algo así como que esta próxima reunión del COP26 va a estar iluminada y esos ministros y esas discusiones ambientales van a estar iluminadas con bombillos que se generan a través de carbón, porque a ellos les tocó volver a prender las térmicas para generar energía. Y que eso está sucediendo porque esta discusión en el mundo hay que hacerla o hay que seguir motivándola sin demagogia, en los tiempos y en los ritmos precisos, porque de lo contrario genera enormes desestabilidades en las economías y enormes costos en materia de atraso social y de desarrollo para los países. Y ese es el papel del carbón, es generar una transición equilibrada, una transición justa, no solo justa en materia ambiental, sino también una transición justa, repito, aquí la variable tiempo es fundamental y no sé cuánto tome, pero una transición justa también con las comunidades, con las compañías, con las inversiones, con los entornos en donde las empresas de carbón colombiano han desarrollado su actividad históricamente. Sí. Yo ahora sí voy a extenderme un poco. Yo creo que la necesidad del carbón se da porque la demanda sí lo requiere. Entonces voy a comenzar de atrás hacia adelante. La incursión de las energías renovables en el mundo, si bien científicamente está soportada, también estuvo muy cargada de emoción. ¿Qué pasaba? Se consideraba que ya no se iban a requerir las centrales a carbón. Y además porque tecnológicamente las turbinas a gas son como un complemento tecnológico más idóneo para la generación de energía que las centrales de carbón. Pero las centrales de carbón tienen una particularidad. Una particularidad es que contribuyen a la formación de precios a la baja y normalmente entran en la generación primero que las otras tecnologías. Entonces, ¿qué sucedió en el mundo? En el mundo se hizo una apuesta y se dijo, no señor, las renovables van a entrar y no vamos a necesitar las térmicas de carbón. Posteriormente se expresa que no se van a necesitar las térmicas a gas, pero parten de unos conceptos equivocados. Es decir, primero la intermitencia de las renovables requiere de otro tipo de generación para poder respaldar. El haber cerrado las centrales a carbón, lógicamente afectó las exportaciones de carbón, afectó el precio de carbón, pero es muy curioso que de pronto sale en la transición que expresa Juan Camilo, es una transición que fue concebida muy teóricamente. Entonces, primera falla que se tuvo es que la transición es como una autopista y las autopistas tienen huecos y baches y quisimos correr a 300 kilómetros por hora una autopista que tenía demasiados obstáculos, como despidiendo del carbón. Miremos los titulares de hace un año, adiós al carbón. En la mayoría de los países decían, arranquemos por Estados Unidos. El presidente Biden ha impulsado ahora por la crisis energética, hay un incremento del 22% de la generación de carbón y le han pasado cuenta o factura de cobro, pero aquí hay algo mucho más importante. ¿Qué es más importante? No abastecer las necesidades de energía y hay que seguirlas abasteciendo y ahí el carbón seguirá jugando un papel muy importante y yo creo que la lección está aprendida por lo menos a nivel internacional, porque fue muy afortunado que las centrales de carbón que se habían cerrado hace unos pocos meses. Donde lleváramos 2 o 3 años, esas centrales de carbón, nadie las pone en servicio tan rápido. No es posible técnicamente y únicamente se tendría que girar, si no está el gas, contra racionamiento. Entonces, yo creo que algo que tiene que tener Colombia de una manera integrada, primero hay que aprender la lección. Miremos un caso muy rápido de la central de Drax en Inglaterra. Es una central de 2.600 megavatios a carbón y entonces dentro de las circunstancias la cambiaron a biomasa, pero la biomasa terminó siendo pellets de madera que tomaron todos los cultivos de determinado tipo de árboles que había en Inglaterra y terminaron importando en Estados Unidos. Pero esos no son árboles de rápido crecimiento. Entonces no se hizo absolutamente nada desde el punto de vista ambiental, sino que se accedieron
a subsidios para pasar a pellets, cuando al final, cuando se hace la cuenta de dióxido de carbono que dejan de capturar los árboles que han cortado, más los que están quemando, es mucho más contaminante para la humanidad que el carbón mismo. Lo que quiero decir que aquí estamos transitando, hay una carga de emoción, porque hemos también vendido la idea de que solo con renovables se pueden sostener los sistemas energéticos, y eso tecnológicamente no es posible, por lo menos hoy. Y el carbón en la transición seguirá teniendo un papel muy importante. Pero yo quiero decir algo, eso va para los que exportan, pero para los que no exportamos, ni vamos a exportar, yo creo que nunca, está el tema: Colombia no se debe avergonzar de la riqueza que tiene. La riqueza que tiene. En la transición energética se hizo ruta para todo, pero no se hizo ruta para el carbón. O sea, ¿cómo mira el mundo? El mundo dice, oye, un país con altas riquezas de carbón no promueve ni hace absolutamente nada para el consumo interno del carbón. Y lo digo porque nosotros somos el mayor consumidor de carbón a nivel nacional. Entonces no se hizo absolutamente nada. Entonces suena un poco complejo que yo pretenda exportar en un momento que el mundo en la transición ha rechazado el carbón, pero internamente me estoy avergonzando del carbón. Afortunadamente ya eso no es así, la ruta se enderezó y ahora se está definiendo una ruta para el carbón de una manera nacional. Entonces, yo creo que aquí se confluyen dos mundos, el mundo energético y el mundo del carbón van de la mano, y creo que hay que unir esfuerzos para poner los pies en la tierra, abriéndole las puertas a todo lo nuevo, pero sabiendo, y yo estoy totalmente de acuerdo, que el carbón se va a seguir utilizando. Lo único que tenemos que hacer, algunos ajustes que seguramente en próximas preguntas lo abordaremos. Ahí quiero ir. Precisamente si estamos suponiendo que el sector del carbón va a estar muchos años más entre nosotros y que va a ser parte y que va a jugar un rol importante en la transición energética, ¿qué tipo de inversiones y tecnologías se deben estar proyectando desde ya para reducir el impacto ambiental y mantenerse como una industria vigente? Claudia. Bueno, yo creo que la respuesta a eso es seguir siendo una minera responsable con el medio ambiente. En el punto ambiental, o sea, que sean viables las empresas mineras, para eso se necesita responsabilidad social ambiental. El tema de tecnología y nuevas inversiones. Colombia necesita inversión extranjera. Para atraer inversión extranjera se necesita estabilidad jurídica. Cuando en un país no se tienen claras las reglas del juego, los inversionistas, los extranjeros, siempre buscan otro país donde invertir. Siempre va a haber otros países donde hay minerales, donde hay carbón. Entonces, yo creo que tener las reglas claras del juego en Colombia y asegurar esa estabilidad es lo que permitirá que compañías extranjeras vengan a Colombia, se queden en Colombia y sigan creyendo en Colombia y sigan invirtiendo en Colombia. Y eso es lo que necesitamos tener, reglas claras y siempre estar en la tecnología. La tecnología es cambiante. Cuando uno, pues como productor de carbón y exportador, lo que uno busca es tecnología que nos permita seguir siendo productores limpios de carbón. Cuando hago limpio de carbón es hacer una producción competitiva y limpia con el medio ambiente, limpia con la salud y seguridad de nuestros empleados y competitiva. Entonces, tecnología siempre va a estar y hay que apoyar a que todos los productores de carbón en Colombia sigamos esos estándares, los más altos estándares que existen y que seamos de clase mundial. Eso yo creo que es el éxito. Pablo. Estamos, digamos, Cerrejón y Drummond están en una situación muy similar. La tecnología siempre es la punta de lanza en cualquier desarrollo industrial, y en ese caso Drummond no es distinto. Nosotros hemos importado tecnología que realmente ha revolucionado de cierta manera la explotación del carbón térmico en la costa atlántica del país, con unos sistemas, por ejemplo, de control de las emisiones a través de cañoneo de agua, a través de una serie de medidas que ayudan a que precisamente ese impacto al medio ambiente se mitigue de una manera importante.
La responsabilidad en cualquier desarrollo minero tiene tres posibilidades: o evitar el impacto, o mitigarlo, o si no se puede hacer ninguna de las dos primeras, compensarlo. Y en eso estamos las compañías jugadas para ser muy responsables desde una perspectiva social y ambiental, para asegurarnos que el impacto nuestro sea desde una perspectiva ambiental el menor posible y desde una perspectiva social el mayor posible, desde una perspectiva positiva. Andrés. Sí, yo reconozco que las mineras como Drummond y Carbón del Cerrejón son un estándar y un ejemplo mundial. Entonces no me voy a referir a la minería porque yo doy por descontado que eso está muy bien hecho. Yo me voy a referir entonces al tema de las emisiones de dióxido de carbono. Aquí se ha satanizado el combustible, pero el problema no es el combustible, el problema es cómo manejo la emisión, partiendo del hecho que la extracción del mineral cumple con tan altos estándares como los que llevan a cabo ustedes. Entonces, la preocupación es, se sataniza el combustible y esta es la satanización que se llega a pensar en la implementación de un impuesto por la desincentivar el uso del carbón para la generación eléctrica, pero se lo colocan a la materia prima, no a la emisión. Eso ha sido los intentos de desarrollo de proyectos de ley que se han presentado, lo cual no tiene mucho sentido, porque se desincentiva el trabajar en compensación, se desincentiva en trabajar en la mitigación, porque ya están cobrando el potencial daño que estiman de una manera anticipada. Pero yo lo que quiero decir es lo siguiente, voy a irme hacia atrás. Cuando vino la pandemia, bajó la energía, y voy a hablar de Europa y después vengo a Colombia, y expresaron, bueno, es el momento, se bajó la demanda de energía, hubo menos necesidad de utilizar combustibles fósiles para la generación de energía, aprovechemos y tripliquemos el impuesto a las emisiones. Eso le está pasando cuenta de cobro, porque el impuesto de las emisiones, ¿quién lo paga? Lo pagan todos los usuarios en la tarifa de energía. Entonces, ese desbalance, porque al final se requiere sostenibilidad, disminuir el impacto al medio ambiente, pero hay otros dos factores que hay que tener en cuenta. Uno es la economía para los usuarios y el otro es la confiabilidad en la prestación del servicio de energía. Si esos tres aspectos no funcionan, hay algo que no estamos haciendo mal. Bien, entonces miremos el caso de Europa, todo el impacto que está teniendo en la sociedad, inclusive problemas políticos, porque ya en algunos países se está hablando de expresiones populares en contra de lo que está sucediendo, además de todo el impacto económico en la competitividad. Me regreso a Colombia. Entonces, en Colombia, de una u otra manera, el carbón es un elemento que contribuye en la formación de precios a la baja en el despacho, además de la confiabilidad. Yo tengo una pila de carbón que sé que la tengo ahí y tengo una central de generación que va a prestar ese servicio. Entonces, en Colombia, la generación a carbón contribuye a la generación a la baja. Uno diría, bueno, ¿y por qué en Colombia entonces no instalamos más centrales a carbón? ¿Por qué no instalamos más centrales a carbón? Porque hemos copiado un modelo mundial y me voy a referir a otro tema. El tema es que no hay recetas universales. Entonces nosotros no podemos extrapolar, tenemos que adaptar a las condiciones propias del país y máxime que somos un país carbonero con grandes reservas de carbón. Pero desde el punto de vista tecnológico hay que ser disruptivos, es decir, yo tengo que mirar de qué manera manejo el dióxido de carbono. A mí me llamaba la atención un titular en el Reino Unido, en Inglaterra, que decía escasea el dióxido de carbono y entonces se paralizará la producción de cerveza, que es muy duro para el Reino Unido, y se paralizará la producción de bebidas gaseosas. ¿Eso qué quiere decir? Que el dióxido de carbono es un insumo primario para muchos procesos, para la fabricación de aspirina, para la tintura de textiles, para la fabricación de urea, que es algo que tanto estamos necesitando en el país. Entonces,
Colombia como país debería incentivar, debería promocionar la innovación y la investigación. ¿De qué manera nosotros, utilizando y pudiendo manejar las emisiones de dióxido de carbono, podemos fomentar el uso del carbón en la generación de energía, pero también dar un ejemplo y un mensaje al resto del mundo de que eso se puede hacer? No digo que no existan países que no lo pueden hacer. Y cierro en dos cosas. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, algunos temas disruptivos. Estamos trabajando con la Universidad de Antioquia y con otras personas expertas en el tema de cultivos de microalgas autóctonas de Colombia para la captura del dióxido de carbono, dándole destino a esas microalgas. Eso, lógicamente, fomentaría y ayudaría al uso de la generación de carbón. Pero en tecnología hay muchas tecnologías, es decir, no solamente usarlo en materia prima y como un proyecto nacional buscar la instalación de una central de producción de urea en la cual utilicemos el dióxido de carbono de centrales de generación como insumo primario y lógicamente hay que complementarlo con la producción de amoníaco. Y el dióxido de carbono como tal, hoy en día existen tecnologías que están madurando, que están avanzando, que como la reacción del dióxido de carbono, por ejemplo, con el basalto, y permite solidificar en pequeños bloques el dióxido de carbono. Lo que quiero decir es que hay que ir de una manera que nos permita la tecnología. No podemos acelerarnos y la transición toma el tiempo que la tecnología nos vaya marcando en el transcurso de los próximos años. Se nos acaba el tiempo, pero quiero terminar con Juan Camilo con otra pregunta, como en términos de cierre, teniendo en cuenta que no estamos ya en el fin definitivo de las minas de carbón como imaginábamos hace un año y que es un escenario un poco diferente y que seguramente la transición va a requerir un poco de este sector. ¿Hacia dónde debe ir la regulación en Colombia? Va a necesitar de mucho carbón, digamos. Uno esta pregunta con la anterior, y es que esa regulación, pero igualmente el desarrollo un poco de la manera como está llevándose la discusión pública, local y regional en relación con el carbón, creo que también Colombia debe, o los colombianos o los caribeños, que me incluyo porque nací acá cerca, pues debemos hacerla de mejor manera, porque si no lo que va a terminar esto es generando enormes costos, por supuesto, en la matriz energética, pero también enormes costos sociales y desarrollo local en los municipios. Entonces, déjeme yo uno las dos cosas. Creo que en relación con la pregunta anterior, el desarrollo de tecnologías de captura de carbono que van a ir de la mano también de las tecnologías del desarrollo de las rutas del hidrógeno. Aquí hace 15 días en Barranquilla se lanzó la ruta del hidrógeno y eso tiene inherente el desarrollo de las tecnologías de la innovación en relación con la captura del carbono. Eso va a ser determinante para las nuevas tecnologías, pero también va a ser determinante para la industria de la generación eléctrica a base de carbón en un futuro. Y eso ya trayendo toda esa conversación en lo local, creo que nosotros en el país debemos tener como propósito, como lo dije al inicio, rodear las compañías que aquí producen carbón. Y ese rodearlo, pues por supuesto pasa por la legislación, pero debe tener un fin último, y es levantarnos todas las mañanas a buscar que ese carbón se siga sacando de la manera sostenible como se está haciendo, pero de manera más competitiva. Esos mercados más lejanos, como lo mencionaron ahora, Indonesia, nosotros produjimos en nuestros buenos años 90 millones de toneladas. Este 2022 ojalá por lo menos 70 o 75. Pero Australia produce 240 millones de toneladas, Indonesia 490 millones de toneladas. Entonces, si nosotros vamos a competir en el mundo, pues tenemos que competir con un carbón cada vez sacado de manera más eficiente. Y yo no creo, a mí me perdonan, que las organizaciones no gubernamentales ambientales, que las organizaciones sociales, que algunos líderes políticos estén en esos municipios pensando en rodear las compañías para sacar ese carbón de manera más competitiva. Y tampoco las cortes, y tampoco los jueces de esos municipios en donde se desarrolla la industria. Entonces creo que así como las tecnologías, así como la innovación, aquí en el país tenemos que tener conversaciones más honestas, más sensatas en relación con lo que queremos hacer con una industria que ha generado empleo y desarrollo
en muchas regiones del país, así para algunos de esa discusión no lo quieran entender o no lo quieran ver. Si eso no lo hacemos, creo que esa riqueza de todos los colombianos que tenemos ahí enterrada, 70 años de reservas de carbón, no la vamos a poder traducir entre todos en mejores condiciones sociales, en mejores condiciones ambientales, en los municipios y por supuesto en el país. Muchísimas gracias a todos por participar y bueno, de esta manera concluimos este panel. Muchísimas gracias, panelistas. Muchísimas gracias al señor moderador.